Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. El 22 de marzo es la fecha que conmemora el Día Mundial del Agua, una fecha que tiene como objetivo concientizar acerca de la crisis del agua a nivel mundial y la necesidad que tenemos de buscar medidas para hacerle frente y así poder alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número 6, es decir, agua y saneamiento para todos antes del 2030. No sobra recordar la importancia del agua en nuestra vida diaria. Es un líquido esencial y una gran cantidad de actividades económicas y sociales dependen completamente del abastecimiento de agua dulce, agua que no siempre es potable o no siempre tiene buena calidad debido al mal uso que también le estamos dando nosotros. Cerca de 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable en pleno siglo XXI, en pleno siglo cuando la humanidad ha alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico sin precedentes. Aunque tener suministro de agua es un privilegio para muchos, el planeta tiene cerca de 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua, pero la mayoría del agua que tenemos es salada. Solo el 0,007% del agua del planeta es agua potable. Pues cada año el Día del Agua es conmemorado con un foco o con un tema principal. Para el 2022 la atención está enfocada en las aguas subterráneas, es decir, aguas que están bajo tierra, en acuíferos, en formaciones de roca, arena o de barro, que contienen considerables cantidades de agua que pueden ser aprovechadas por la humanidad. Eso sí, aprovechadas para su buen uso. La coyuntura internacional actual, es decir, el marco de la pandemia del COVID-19 que todavía seguimos combatiendo, dejó sobre la mesa la importancia del agua para poder frenar precisamente las epidemias, pandemias o enfermedades infecciosas. Lavarse las manos es fundamental para cortar la transmisión del COVID-19 o de otro tipo de enfermedades. Por eso hoy, en el debate de France 24, el Día Mundial del Agua, un recurso vital bajo amenaza. Ese es nuestro tema y lo vamos a analizar en unos minutos con nuestros invitados. Entre ellos está Verónica Arias, ella es experta en medio ambiente, también es directora ejecutiva de la Coalición de Ciudades Capitales de las Américas frente al cambio climático. Ella se encuentra en la ciudad de Quito, en Ecuador. Y desde Santiago, en Chile, se conecta a esta conversación Víctor Durán Rivera. Él es líder del proyecto Vigilantes del Lago e integrante de la Red Mundial de Lagos Living Lakes. Ustedes también, nuestros televidentes, pueden hacer parte de esta conversación y hacer todo tipo de preguntas y comentarios. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, también en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24_ES. @Santilogo, que es mi cuenta personal, y les recuerdo nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas relacionados con este tema. Comienzo con Verónica en la ciudad de Quito, preguntándole por la situación actual. Precisamente esta fecha sirve para hacer balance de cómo está la situación en cuanto al agua, al manejo del agua, los recursos hídricos que tenemos en el planeta, que para algunos países son muy comunes, sobre todo para los países que estamos en el trópico, pero para otros en zonas desérticas el agua es un bien preciado y difícil y escaso. ¿Cómo está la situación de las fuentes hídricas y de las fuentes de agua potable? Gracias Santiago por estos momentos y tan importante en este momento decir que no estamos muy bien, que digamos. Cuando hablamos de agua significa también hablar de calidad y cantidad y en términos de acceso, no solamente de agua potable. Fíjate que 2.200 millones de personas viven sin acceso de agua potable cuando el mundo está con la tecnología, hablamos de temas tan importantes como inteligencia artificial, estamos hablando de conquista el espacio y todavía no tenemos cosas básicas como estas, ¿no? Por otro lado, tenemos un desbalance y es parte de los ecosistemas. El problema es que los ecosistemas están siendo afectados de manera grave, especialmente en las partes donde se produce esa agua en calidad y en cantidad. Entonces, lo que llega finalmente a las ciudades o a las cuencas bajas es realmente ya un agua de mala calidad o contaminada, justamente por la contaminación de suelo que termina siendo, pues, contaminando a los acuíferos, ¿no? A los acuíferos, ahora que estamos hablando del tema de aguas subterráneas. En definitiva, hay un desbalance en términos generales, en términos mundiales,
más aún cuando sabemos que el menos del 1% del agua dulce en el mundo Claro. es poquísima y está simplemente en ciertas partes y entre esas los polos, ¿no? Que están gravemente afectados por el tema de cambio climático. Víctor Durán, en la ciudad de Santiago, en Chile, su perspectiva de la situación de las fuentes hídricas, de la disponibilidad de agua que tenemos para la humanidad, el acceso que tenemos a ella y la calidad que tenemos del agua en nuestras ciudades o también en nuestras zonas rurales. Bueno, indudablemente que es muy preocupante. Si uno ve las cifras contundentes que señalan Naciones Unidas en el objetivo número 6, que tú bien lo señalabas, eh, es realmente preocupante. Tanto la gente que no tiene acceso al agua potable, como también que no tienen saneamiento. O sea, hay más de 700 millones de personas que hacen sus necesidades biológicas o básicas a campo abierto. ¿Ah? Y eso indudablemente que trae una serie de enfermedades a esa población. En el caso de Chile estamos en un proceso, yo estuve hace poco en la cumbre climática, en la COP26 en Glasgow, Escocia, y es contraproducente que Chile es un país que produce solo un 0,25% de los gases de efecto invernadero, no obstante, está entre los 10 países más perjudicados por el cambio climático. Y la escasez hídrica, sobre todo en el norte del país, es muy fuerte. Se está pensando en desalinizar el agua para poder abastecer a la población humana, ¿no? Quería aportar un dato que es importante, porque nosotros trabajamos con lagos a nivel no tan solo en Chile, sino que a nivel internacional, Latinoamérica, por cierto. Solo el 2% del agua dulce está disponible en forma inmediata. Y de ese 2%, solo el 90% de esa agua está presente en los lagos, lagunas y los embalses. De ahí la importancia de cuidar y proteger estos importantes recursos hídricos. Sí. ¿Cuál es la estrategia que Living Lakes y nosotros propiciamos? Indudablemente que tiene que ser la planificación por cuenca hidrográfica, manejo integrado de cuenca, eso es relevante y clave. Y en segundo lugar, tener autoridades de cuenca o organismos que se hagan cargo de protegerlo. Sí. Hoy día no es así. En los países de Latinoamérica y sobre todo en Chile hay mucha normativa dispersa, hay muchas autoridades que se hacen, que deben hacerse cargo del agua y Sí. no hay una adecuada, indudablemente, coordinación. Víctor, continúo con usted. Quiero preguntarle por la fecha, esta fecha, 22 de marzo, fecha para conmemorar el Día Mundial del Agua. Es lamentable que todavía tengamos que tener una fecha que nos recuerde la importancia del agua. ¿Sigue la humanidad sin ser completamente consciente de lo que está haciendo al malgastar este recurso, al explotar también de manera indiscriminada los recursos que tiene para poder acceder a agua dulce que puede ser consumida por los seres vivos, los seres humanos? ¿Estamos todavía muy lejos de ser conscientes de lo que estamos usando y desechando? Bueno, indudablemente, el Día del Agua comienza o se decreta por Naciones Unidas en la cumbre de Río en Brasil, en el año 92, y en el año 93 comienza esta celebración de este Día del Agua. Yo estuve en esa cumbre también en el año 92 y se presionó mucho para que Naciones Unidas declarara este día como el Día Mundial del Agua, precisamente, como tú dices, por la falta de conciencia aún. Hay muy poca conciencia respecto al agua. Recién ahora en las zonas, por el cambio climático, que están quedando sin agua, hay política de racionamiento. En el caso de Chile, por ejemplo, hay camiones, aljibe, que llevan agua para abastecer a poblaciones enteras porque no hay agua. Y en Santiago se está pensando, por la sequía, en tener que racionar el agua y colocar impuestos al consumo del agua. Entonces, Sí. es un gran tema que, a mi juicio, todavía nos falta mucho por generar conciencia y por generar políticas públicas Sí. que permitan su protección en términos de calidad y su cantidad. Claro. Verónica, teniendo claro este panorama que nos explica Víctor y que también aportaba usted ideas al principio del programa, ¿qué es lo que está fallando entonces de parte de nosotros, de los seres humanos? ¿Están fallando los planes de educación en la juventud para ser más conscientes sobre el uso que le debemos dar al agua?
o están fallando los programas a nivel gubernamental y a nivel de las empresas que también asumen algunos planes de responsabilidad social corporativa y asumen algunos planes y proyectos en términos de medio ambiente? ¿En dónde cree usted que está la deficiencia? Creo que hay varios factores que tenemos deficiencia y que tenemos que abordar. La primera es que el Ecuador y creo que la mayoría de países de América Latina tienen una legislación ya caduca de principios de siglo, que son las leyes de agua mediante la conformación de organizaciones sociales alrededor del agua, el tema de concesiones, que hay que mirar desde un factor integral en el sentido de conservación y de manejo integrada de una cuenca hídrica, no solamente desde la perspectiva del riego en base al cual la organización social creció, ¿no? Sino que esa concepción ya es muy lejana, ya es de principios del siglo anterior, o sea, ya llevamos con esa legislación en la mayoría de países, la primera. La segunda es, tenemos una huella hídrica importante a nivel de América Latina y que está por encima del promedio del consumo entre 2.2% de litros de agua diaria. Y eso significa que América Latina, por ser una región de muchos recursos naturales, evidentemente al norte de Chile y también en algunos países hay zonas que ya tienen un estrés hídrico, pero en general es una región muy rica y también muy rica en agua. No hemos sentido esa escasez que hay agua, por decir, de agua, por decirte, en África o en otros países de Asia. Entonces, eso ha significado que la gente simplemente abra la llave y salga el agua y se duche pues horas de horas sin saber que en las áreas rurales tienes que caminar como 3 o 4 horas y especialmente las mujeres y los niños para recoger esa agua, para Sí. cocinar y para lavar. Entonces eso significa que tienes que tener un programa de educación y de conciencia ambiental importantísimo para entender esa conexión que aguas arriba, en los páramos, en los glaciares, se produce el agua que no es gratuita, que tienes que mantener esos páramos, que tienes que conservar de dónde se produce el agua y no tienes que generar una extensión de la frontera agrícola y ganadera o Sí. un problema de deforestación que va a afectar en la provisión de agua, ¿no? Entonces hay varios factores que están fallando. Verónica, en América Latina, dependiendo de lo que usted nos está diciendo y de lo que nos complementaba Víctor, ¿hay algún país en la región que esté siendo destacado en cuanto a sus programas, a sus políticas medioambientales, por el manejo que está dando, por las iniciativas que está fomentando? ¿Y cuáles son los que van, digamos, más adelantados y cuáles están, digamos, rezagados? Bueno, yo creo que hay excelentes aportes de varios países y yo creo que más bien de ciudades, y puedo hablar por la de Quito, porque vivo en Quito y conozco bien de cerca también el caso de Quito, de Medellín, de Bogotá, donde se han creado, por ejemplo, los fondos de agua. Que se crearon hace 20 años y con la perspectiva de que las empresas de agua potable no solamente contribuyan o cobren sus impuestos, sino que parte de esos impuestos van a la conservación de la cuenca hidrográfica de donde proviene el agua. Y ha sido caso muy exitoso porque vemos que los páramos se han rehabilitado, se han restaurado, la ganadería ha bajado, generando menos impacto y los proyectos, por ejemplo, para Quito de provisión de agua en calidad, siempre tenemos que hablar de calidad de agua y de cantidad de agua, se tiene previsto que no tendrá ningún problema para los Sí. próximos 40 años, ¿no? Entonces, son casos exitosos porque estás preveyendo un mecanismo financiero, pero también de retribución al ecosistema de donde estás Sí. sacando el agua. Lo mismo tiene Bogotá y lo mismo tiene México y algún par de más.
Víctor, usted se encuentra en Santiago, en la capital de Chile. Usted ya lo mencionaba, este país presenta serios problemas de abastecimiento en el norte. Es una zona desértica, está el desierto de Atacama. Hay muchos problemas de abastecimiento allí, pero es un país que resulta paradójico porque el sur es una zona en donde se presentan muchas precipitaciones a lo largo del año. También tienen los grandes campos de hielo en el sur de Chile. El país prácticamente presenta dos escenarios completamente diferentes y opuestos, paradójicos. ¿Qué hacen las autoridades chilenas para fomentar el buen uso del agua, educar a los ciudadanos y sobre todo atender a esa zona del norte que tiene tantas complicaciones? Bueno, como tú dices, es como contradictorio, ¿no? El país tiene, tiene todos los climas, ¿no? En el caso del norte, lo que se está haciendo es que las empresas mineras, que son grandes consumidores de agua dulce, estén desalinizando agua, porque además pueden tener energía eólica y energía solar para generar, valga la redundancia, la energía para desalinizar el agua. Entonces ahí se está generando toda una política pública, de manera de ir liberando estas aguas dulces para el consumo humano. También el caso de la agricultura. Pero en los últimos años, con el cambio climático, ha ido cambiando el clima en la zona central, ¿no? Hace poco Chile aprobó la ley de cambio climático, el primer país de Latinoamérica, que va a permitir tener planes de protección del agua por cuenca hidrográfica, lo cual nos parece muy importante. Y más al sur, la zona de los lagos, nosotros tenemos 15.000 lagos y lagunas en Chile, se están generando políticas públicas para generar planes de prevención y descontaminación de nuestros lagos. En toda Latinoamérica y a nivel mundial, uno de los principales problemas que están teniendo nuestros lagos y lagunas, embalses también, son los procesos llamados de eutrofización, es decir, ingreso de altas cantidades de nitrógeno y fósforo provenientes de distintos tipos de actividades de urbanizaciones, actividades agrícolas, forestales, ganaderas, la salmonicultura y otros, que están perjudicando estas importantes fuentes de agua. De acuerdo a los informes que nosotros tenemos, en el caso del sur de Chile, de aquí al año 2050, el nuestro de agua potable va a ser de nuestros lagos, ¿no? Por lo tanto, de ahí viene la importancia de generar normas de protección y es lo que estamos trabajando como país para poder tenerlas. Sí. También estamos yendo más allá porque hay países bastante avanzados en ordenación del territorio, planificación por cuenca, como el caso de México, están haciendo un buen trabajo ellos. También en Colombia conocemos algunos casos, nosotros estuvimos en Colombia, en Ecuador también, en fin, o sea, hay hoy día una corriente a nivel latinoamericano y mundial respecto a que la única forma de poder proteger los recursos Sí, hídricos es por cuenca hidrográfica, como decía mi colega en Quito, y con autoridades de cuenca también, corporaciones claro. dedicadas a administrar el recurso. De lo contrario, vamos a ir a un fracaso seguro. Sí. Ustedes dos han hablado del calentamiento global. Es un hecho, es evidente la situación en la que estamos, no solamente en cuanto al cuidado del agua, sino desde diferentes aspectos. El cambio climático está afectando el día a día de la humanidad y precisamente el cambio climático ha provocado sequías, ha provocado veranos más intensos, temporadas de lluvias más cortas o temporadas de lluvias mucho más fuertes, inviernos más prolongados o mucho más fríos de lo habitual, pero también el siguiente invierno puede ser más cálido de lo habitual. El cambio es evidente. ¿Cómo ha afectado esto la calidad del agua dulce, que es la que tenemos disponible para nuestro consumo inmediato y que es la necesidad primaria que tenemos como seres humanos? Verónica, el impacto del cambio climático en esta situación. Bueno, el cambio climático está afectando realmente a todo, ¿no? A todo y eso conlleva en el abastecimiento de agua y de todos los recursos naturales en general. En términos de agua, pues en sitios donde veíamos que hay sequía, los procesos van a ser más fuertes cada vez y donde vemos que hay precipitaciones extremas, pues van a ser así y más fuertes. Entonces vemos imágenes por todo lado de desbordamiento de ríos impresionantes y por otro lado unas olas de calores impresionantes donde se vuelve como un círculo no virtuoso, sino un efecto más bien de círculo negativo, porque cuando tienes ola de calor simplemente necesitas más agua.
y tampoco hay agua. Entonces, imagínate lo que significa esto, ¿no? Hay un impacto severo. Para el tema de los incendios, necesitas agua y justamente hay un desabastecimiento de agua. Entonces, ¿qué es básicamente lo que hay que hacer? Hay que mirar unos procesos de adaptación al cambio climático para generar resiliencia a los modelamientos futuros que se vienen y que es el incremento de la temperatura. Eso va a producir estrés hídrico ya en zonas donde ya se están viendo y eso va a significar una posible Sí, migración masiva que estamos viendo también desde la parte rural hacia las ciudades y de ciudades hacia otros países. Entonces, significa seguridad alimentaria. Significa que tenemos que mirar también el tema de claro. infraestructura, no solamente la infraestructura gris, ¿no? ¿Cómo va a ser visualizada la infraestructura gris? Si significa que acueductos tienen que ser más grandes o qué tipo de la infraestructura en ciudades vamos a tener que tener Sí, y la infraestructura verde. Eso es muy importante, infraestructura sí. verde que genere resiliencia. Víctor, el tema de foco de este año de la campaña para el Día Mundial del Agua son las aguas subterráneas. Estamos hablando de aguas subterráneas porque ya estamos llegando a un punto en el que ya tenemos menos recursos y ya tenemos que empezar a buscar lo que tenemos en el subsuelo para poder acceder a esas reservas de agua. Estamos empezando a gastar, digamos, las pocas reservas que nos queda, o es simplemente porque es importante hacer el llamado en este momento para que la gente conserve estas cuencas acuíferas subterráneas y las proteja de cara al futuro. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, efectivamente se están viendo situaciones problemáticas importantes porque estamos sacando más agua del subsuelo de lo que el acuífero demora en recargar. Recordemos que estos tipos de acuíferos se recargan por la lluvia, pero también por la nieve, por el hielo que se acumula dependiendo del país. Pero si yo empiezo a agotar estas napas de agua, empiezan a bajar y después no tengo agua y es lo que está ocurriendo en muchas partes, que estos acuíferos se van secando y la tasa de ocupación es mayor que la recarga. Más o menos el 40% está agua ocupada para la agricultura y hay cierto tipo de cultivo, que en el caso de Chile, por ejemplo, la palta o el aguacate, depende del país, eh, consume grandes cantidades de agua. También otro tipo de fruta, en fin. Entonces, como decía mi colega en Quito, tenemos que tener esta adaptación al cambio climático, sin duda ir reorientando el tipo de cultivos de acuerdo a la zona. Y eso hay que empezarlo a hacer desde ahora, de manera que aquí a un par de años tengamos eh, cultivos Sí. que consuman la menor cantidad de agua posible y vamos a tener que ir dejando ciertos hábitos, digamos, de consumir grandes cantidades de palta o aguacate. Entonces, Sí. es un temazo, en realidad, un gran tema de cómo nos vamos a comportar en el futuro con nuestra alimentación. Víctor, ¿y qué tan limpia es esa extracción de el agua subterránea? Porque algunos procesos para poder extraer, en este caso el agua, terminan siendo más contaminantes y terminan generando otro tipo de daños medioambientales colaterales. Hablo, por ejemplo, de la extracción de petróleo a través del fracking, que termina siendo un daño ambiental un poco mayor que la extracción habitual. Sí, no, así es, digamos, en el sur de Chile nosotros traemos un poco de petróleo, la mayoría se trae de fuera, bueno, en Argentina, que al lado también. Eh, Sin duda que son temas que tienen que ver con, y de hecho en la COP26 se habló de alguna manera ir disminuyendo, terminar con los subsidios a los hidrocarburos, digamos, ¿no? Y es un tema que no se logró acuerdo. Tenemos que ir a avanzar hacia una transición de energías limpias, energías renovables, como la solar, energía eólica, mareomotriz, en fin, hay varias alternativas que debemos ir trabajando para no ir dañando los acuíferos. En las zonas agrícolas me ha tocado ver que las tapas de agua se contaminan por aplicación de herbicidas, plaguicidas,
también por fertilizantes, o sea, no tan solo el petróleo puede dañar las napas subterráneas, sino que también actividades tan comunes como la agricultura, ¿no? Sí. Verónica, ¿hay algún tipo de control, hay algún tipo de legislación, de políticas que controle el acceso a estos acuíferos subterráneos, que controle este tipo de extracción de agua? ¿O esto para el caso de los países de América Latina, donde hay tanta abundancia de agua, debido a que muchos de los países están entre las zonas tropicales y en zonas de selva, no hay ningún tipo de control y simplemente quien quiera vaya extrae lo que quiera extraer? ¿Y cómo es este proceso? Sí, la legislación es clara. Normalmente en las leyes de agua también regula el tema de acuíferos. El problema es básicamente el enforcement, el control en toda América Latina, ¿no? Y ahí tienes una temática muy fuerte que son las concesiones y las prelaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Las concesiones, hay una sobreconcesión, es decir, sobre un mismo uso. Tienes 4 veces concesionado, ¿no? A la empresa pues avícola, a la empresa bananera, a la empresa y por último a la organización TAN. En algunos países de América Latina, y hablo por el Ecuador, por ejemplo, en la Constitución está claramente que se establece una prelación. El primero es entender que es un derecho humano, ¿no? De acceso al agua, y que el ser humano es lo primero, el privilegiado. Luego, el caudal ecológico. Sin caudal ecológico, simplemente no tienes ya el suficiente ambiente para que crezcan los peces y los recursos que están dentro del agua. Y luego debería ir justamente para el sector productivo, agrícola, no hablar del minero, etcétera, ¿no? Entonces, si es que eso funcionara así, estaríamos bastante bien. Sí, La población, pues, y el mundo entero ha crecido de diferente forma. Primero se da la extracción porque necesita agua, la minería necesita agua, la agricultura, la ganadería necesita agua, y por último está el claro. ser humano. La pirámide está totalmente invertida, ¿no? Entonces, el revertir todo esto significa un cambio estructural muy fuerte, institucional muy fuerte, con una legislación que topa grandes intereses, y que Claro. eso es lo que hay que cambiar. Verónica, Víctor, sé que hemos hablado desde puntos de vista tal vez muy negativos, y tal vez lo que estamos diciendo acá es que estamos llegando como a zonas de límites, a zonas rojas del manejo que le estamos dando al agua, pero precisamente hay que hacer este tipo de choques y este tipo de llamados para que la gente tome conciencia del uso que le estamos dando a este recurso vital. Y uno de los objetivos para el 2030 por parte de Naciones Unidas y parte también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el número 6, justamente habla del agua y habla de agua y saneamiento para todos antes del 2030. ¿Cómo estamos? ¿Vamos por buen camino? ¿Se nos está agotando el tiempo y no estamos haciendo la tarea como debe ser y vamos a llegar al 2030 en una situación peor de la que ya estamos? ¿Cuál es su opinión, Víctor? Bueno, el caso chileno ha sido relativamente exitoso para zonas urbanas porque el modelo que se implementó fue concesionar a empresas privadas la administración de la producción del agua potable y su tratamiento. Por lo tanto, en Chile está cubierto más del 90% de las zonas urbanas. Hay plantas de tratamiento de agua servida. Si bien es cierto, hay algunas plantas que hay que mejorar, por cierto, pero en gran medida las zonas urbanas tienen tratamiento de su agua servida, no así en otros países que me ha tocado visitar en Latinoamérica. Lo que estamos al debe es las zonas rurales. Todavía, como estas empresas concesionarias no trabajan en zonas, obviamente no les conviene económicamente, en las zonas rurales más dispersas, allí tenemos problemas de saneamiento. Pero yo diría que el caso chileno ha sido bastante exitoso en ese sentido. Sí, estamos ya en la parte final del programa. Verónica, muy puntual, por favor, quiero preguntarle por la tecnología. Estamos en el siglo XXI, en un momento en el que la humanidad ha desarrollado tecnología como nunca antes lo había visto a lo largo de su historia. ¿En qué la estamos utilizando a nuestro favor para garantizarnos tener agua dulce y poder seguir existiendo acá como especie en el planeta?
Bueno, seguro que hay tecnología para rato, pero tampoco es tan barata. Estamos hablando, por ejemplo, de procesos de desalinización del agua salada, ¿no? Pero ya significa un costo bastante alto, especialmente para nuestros países de América Latina, es muy alto. Podemos estar hablando con Arabia Saudita que gasta $1 millón en desalinizar para producir agua potable para sus ciudades, pero ese no va a ser el caso de América Latina. América Latina está llamado más bien a conservar lo que ya tiene, que es gratuito, entre comillas, y tal vez por eso es justamente que desperdiciamos, pero tenemos ese gran asset y ese gran capital natural que tiene que ser conservado, más bien lo que nos queda. Eso va a ser mucho más barato que tener que potabilizar, pues descontaminar, desalinizar el o reconstruir. Siempre el principio es prevenir, que sale más barato, y conservar lo que ya se tiene, que sale bastante más barato. Claro. Para cerrar el programa, Víctor y Verónica, conclusiones de lo que viene para la humanidad, para América Latina en particular, en cuanto al manejo que le está dando al agua, las lecciones que tenemos que aprender y las tareas a las que nos tenemos que comprometer. Y también les doy espacio para que hagan un corto llamado para la audiencia de France 24 en este Día Mundial del Agua. Comienzo entonces por Víctor y dejo a Verónica para el cierre. Bueno, yo en lo personal creo que estoy muy esperanzado con los jóvenes. Nosotros lo que hacemos es empoderar a la comunidad como agentes de cambio para el cuidado del agua, de los lagos, los humedales. A través de Ciencia Ciudadana monitoreamos y así logramos generar cambios en gobernanza. Yo tengo fe que esos cambios están sucediendo lentamente, pero están avanzando, sobre todo con nuestros jóvenes. Y el llamado que yo hago es a cuidar el agua, Sí. también a generar políticas públicas, gobernanzas, a hacer un gran esfuerzo a cumplir los objetivos de desarrollo sustentable, en particular, como tú decías, el objetivo 6, y sobre todo involucrar mucho a la comunidad. Cuando tú involucras a la comunidad desde abajo en los procesos de ordenación del territorio, manejo integrado de cuencas, que es clave hoy día, vamos a tener mejores resultados. Así que yo, en lo personal, soy optimista. Optimista. Mensaje positivo desde Santiago y Verónica en la ciudad de Quito. Su conclusión y su mensaje. Creo que estamos en un momento de urgencia climática y de urgencia en términos de recursos naturales. Creo que siempre una jalada de orejas hace falta para poder ser proactivos. Y en este caso, concuerdo totalmente con Víctor que la organización cívica comunitaria es quizá la gran esperanza. Los jóvenes, los niños, el día de ayer estuvimos justamente en una limpieza, en una minga que llamamos nosotros, que es un espíritu colaborativo para rescatar uno de los ríos que pasa por Quito. Y eso fue sensacional, la organización comunitaria. Entonces la esperanza definitivamente hay, pero sí necesitamos educarnos, y estos espacios aclaran pues lo que tienen que hacer es reflexionar alrededor de todos estos temas. Verónica y Víctor, muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias a ustedes por la sintonía aquí en el debate de France 24. Sigan con nuestra programación.